y la tarea que correspondía a testimonio, mi relación con Dios, la verdad que fue durante la semana un continuo pensar en el tema y lo resumí en lo que les voy a leer a continuación. Aun cuando no le conocía y mi boca no había declarado su nombre, él siempre me tuvo apartada. Muchas veces golpeó la puerta de mi corazón y no le abrí. Sin embargo, por su inmenso amor hacia nosotros, llegué a sus pies. Gracias, Señor. Si no te conociera, no sé qué sería de mí. Usted ha sido mi compañero, mi confidente, mi guía, mi bastón, mi todo. Usted es quien ha creado las maravillas del mundo y me permite disfrutarlas cada mañana al despertar, oír, ocupar cada uno de mis sentidos. Gracias, Señor. Usted me ha entregado dones y talentos y me preparó para ser un testimonio vivo de su grandeza. Gracias, Señor. Y como dice su palabra, me esfuerzo y soy valiente porque sé que usted me acompaña donde quiera que yo vaya, siempre apartada y en obediencia. Eso, hermano. Muy bien, qué lindo testimonio, hermana, no sé, me conmovió, qué lindas las palabras, cómo le expresó su amor al Señor. Luchín, si quieres compartirnos también tu testimonio, por favor. Por supuesto, tenía unas ganas tremendas ya. Ahora poniéndome en serio, yo lo hice ayer y le pedí a Dios que fuera honesto y que el Espíritu Santo me revelara. Y me salió una cosa inesperada. Aquí va. Mi relación con Dios empezó en un principio mal, ya que a mí no me interesaba leer ni aprender la Biblia. Sin embargo, cuando avanzaban los años me enfermé y ahora que me doy cuenta, Dios me quitó mi salud, mis sueños, todo lo que tenía planeado en mi vida, eh, que tenía planeado para que volviera donde Él. No quiero mentir y decir que soy el mejor hijo de papá, porque peco, miento, desobedezco como todo humano, yendo por los deseos de la carne. Lo que sí puedo decir es que desde que empecé a orar de verdad, leer la Biblia de verdad, y a pesar de estar muy triste y muy frustrado con lo que me sucede, cuando tengo momentos de intimidad con Él, me recuerda quién soy para sus ojos. El proceso de parecerme a Jesús es muy difícil, y debo cambiar mucho aún. Si puedo decir, mi relación con Dios es de constancia, disciplina y amor. Lo repito, yo soy malo y desobediente. Aún así, Él decidió buscarme para moldearme a su modo. Para terminar, por eso, aunque quizás yo me enoje siempre con Él, porque hay veces que me enojo y somos humanos, no hay que negar esto, y no entienda qué sucede con mi vida, Él tiene todo fríamente calculado para llegar hasta donde Él quiera. Eso sería mi extraña y particular relación con Dios. Bien, Luchín, muchas gracias, Luchín, por esa relación, por ese testimonio de cómo tú no lo sientes, y no es extraño. Dios nos ama y se relaciona con todos, pero Él nos conoce. Él sabe quiénes somos, y gracias, Luchín, por compartir ese testimonio. El último le voy a pedir, alguien que quiera leerlo, que me levante su manito. El último, alguien que quiera leerlo, que me levante su manito. Alguien que lo haya hecho. Tía Ginita, la veo con cara de que quiere leer. Ya, el Señor los bendiga, hermanos. Mi relación con Dios es de respeto. Él es mi creador y mi Señor. Hablaba como con mi yo interno, cómo podía hacer esa relación. Y realmente me sentí como Pinocho hablando con Pepe Grillo. ¿Ya? El conflicto de querer hacer mi voluntad y escuchar lo que Pepe Grillo dice es la lucha de mi vida. ¿Ya? Pero en el momento que regresé a los brazos de mi Padre y dejo que la sangre de Jesucristo trabaje en mí, es cuando me doy cuenta que a pesar de los conflictos y mis malas decisiones, es la fe, la esperanza y el amor, es lo mejor. Es mejor que una hada madrina, es Jesucristo. Y si no permito que el fruto del Espíritu se note en mí, debo pensar que mi actuar hable más fuerte que mis palabras. Como diría el pastor Jano, en una sola frase: barro en sus manos.
Soy barro en las manos del alfarero, todavía sigue desarmándome y volviéndome a trabajar, quitando piedras y apretando para moldear. Muy Esto sería. bello. Pucha que han estado lindos los testimonios, hermanos. Yo creo que nos representan lo que han escrito, así que gloria al Señor por esos testimonios tan lindos. Gracias a los que hicieron la tarea, a los que no puedan hacerla, porque es bonito cuando escribimos, porque a veces cuando hablamos nuestra mente piensa tan rápido y decimos cosas que no pensamos, pero el escribir requiere una concentración mayor, así que gracias a los que lo compartieron. Mis hermanos, quiero que presten atención a la pantalla, porque vamos a hacer un juego introductorio con respecto a la clase anterior, porque es importante que nosotros recordemos todo lo que hemos ido aprendiendo. Así que el primero que va a comenzar va a ser el hermano Juan. Hermano Juan, ¿está usted por ahí? Hermano Juan. Bueno, no está. Tío Julio, entonces, usted va a ser el primero en comenzar. Escoja un número del 1 al 7, por favor. El 7. ¿El 7? ¿Está seguro? Sí, el 7. ¿Qué aprendiste la última clase? Es la pregunta. Bueno, lo que yo aprendí en la última clase es saber a ciencia cierta quién es Dios. Vimos alcanzamos a ver 3 particularidades de Dios: que Dios es real, que Dios se reveló y se está revelando, y Dios es relacional. Y también buscamos algunos textos, pero en lo principal me hizo a mí sino que encapsular, digamos, bíblicamente o de una forma muy particular, porque yo veía a Dios de otra forma, pero quién es Dios realmente para mí. Y eso fue lo que yo aprendí. Amén. en la ¿cómo se llama? En la célula. Uno tiene varios conceptos de qué es lo que es Dios. Incluso hicimos una tarea, estamos en 2 grupos, pero la clase que tú diste, que usted dio, pastor, nos reveló realmente lo que es Dios, basándonos en los textos bíblicos, digamos, que aprendimos la semana pasada. Amén. Gracias, tío Julio. Vamos ahora con el hermano Juan. Hermano Juan, escoja una caja del 1 al 6, por favor. El número que usted quiera. 3. ¿El 3? Hermano Juan, la pregunta es, según Salmos 98:2, que lo aprendimos la semana pasada, ¿qué hizo Dios? ¿Puede buscarlo? Salmos 98:2. Pueden buscarlo ustedes también. Si el hermano Juan no sabe, otro puede responder. Recordando que estamos haciendo un repaso de la semana pasada. Según Salmo 98:2, ¿qué hizo Dios? Hermano Juan. Dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, habita la nación, ha descubierto su justicia. Sí, mueve un poquito el computador que no lo escuchamos. Escuchamos el versículo. Entonces, según ese texto, ¿qué hizo Dios, hermano Juan? Según mi parecer, se reveló en justicia. Así es, muy bien. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que el acto intencional de Dios era revelarse? Así que muy bien, hermano Juan. Vamos con la siguiente. Hermana Valentina, escoja un número, por favor. Del 1 al 7, pero el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. El 5. El 5 dice así: ¿qué es la revelación especial? Explique. Lo hablamos la semana pasada también. Si no te acuerdas, los demás pueden ayudar. Esa es la idea. Vamos ayudando a la Valentina para que vaya recordando. Acuérdense de que hablamos de que había una revelación general que era para todos,
y hablamos que había una revelación especial que era ¿para quiénes, Valentina? Para los hijos de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué Dios decidió revelarse de esa manera? Si alguien sabe, puede responder y ayudar a Valentina. No sé. Ya, ok. Alguien que se acuerde, pueden ver sus apuntes. No se olviden ¿Llamar que... tu atención? ¿Cómo? ¿Llamar tu atención? No. Rayos. ¿Nadie se acuerda? ¿Alguien que se acuerde? Puede responder cualquiera. Con un propósito. Ya. Pero ¿cuál era ese propósito específico? Pastor, sería, o puede ser, digamos, que la revelación especial que nos dio el Señor es la revelación que nos entrega a través de la Biblia, donde Claro. Él la inspira. ¿Sí? Claro, pero ¿cuál es ese propósito? La revelación especial. Acuérdense de Éxodo 3. Éxodo 3, acuérdense. Salvar a su pueblo, salvar a su pueblo, perdón. salvar a su pueblo, salvar a su pueblo, ¿no? Ya, ok. Cuando llegó con Moisés, cuando se reveló ante Moisés, ¿no? Bien, Luchín. Ahora, hermana Tania, bien, Luchín. La revelación especial tiene que ver con el que podamos conocer a Dios y buscarle. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos llegando a la respuesta, porque acuérdense, cuando nosotros hablamos de, es que no puedo decir eso porque voy a dar la otra pregunta, pero hablamos de la revelación general, que es para todos, y la revelación especial, que es específica para nosotros, para que los conozcamos íntimamente. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué cosa? Dios es relacional. Y lo vemos donde en Éxodo 3, cuando él dice, como decía Luchín, ve y salva a mi pueblo, un sentido de pertenencia. Bien, vamos con la siguiente. Hermana Tania, coja un número usted, por favor. Hermana Tania. El 2. El 2, ya, vamos rápido para que no se nos haga tarde el tiempo. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Son 3 razones. Lo vimos la semana pasada. 3 razones que Dios existe. Ya, porque es real, porque se nos reveló y porque es relacional. Muy bien, muy o sea, bien. Esas son las 3 verdades de quién es Dios. Pero nosotros podemos verlo, o sea, saber que es real, me decía, o que saber que Dios existe, ¿cierto? Primero porque está lo que nos revela la naturaleza, que nos indica la creación misma que hay un Dios. Está la palabra también de Dios, que por medio de su palabra también podemos ver que Él existe. Muy bien, hermanita Tania. Vamos con las últimas 3 rápidamente. Hermana Mariel, escoge un número. El 1. El 1. 3 verdades sobre quién es Dios. Bueno, esa ya todos la sabemos, digámoslo todos juntos. La primera verdad, Dios es real. Dios es real. Segunda verdad, Dios es Se reveló y se reveló. Dios se reveló. Y la tercera, Dios es relacional. Muy bien. Vamos con la última, hermana Desiree. 4 o 6. 4. 4. ¿Qué es la revelación externa? Explique. La revelación externa es mediante la naturaleza. Dios se revela mediante su creación. Muy bien. ¿Y esa revelación decimos que es externa porque es para alguno o para todos? Es para todos. Es para todos. Vamos con la última. Y esta le voy a preguntar a nuestra hermana Sandra, el 6. Dios se revela a nosotros por medio de, son 2, a nosotros, sus hijos. Por medio de 2 formas Dios se revela a nosotros, sus hijos. Por medio de su creación y por medio de la Biblia. No, porque la creación es para todos, pero a nosotros, sus hijos, a nosotros Dios se revela específicamente por 2 formas, a nosotros, sus hijos. Por medio de la Biblia. Ya, y la otra por medio de quién? De su palabra. El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo.
Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, porque es Jesucristo quien es la revelación final, por decirlo así. Es Jesucristo quien trae esa revelación contenida aquí a la tierra. Por eso decimos de que Dios se revela a nosotros por medio de la Biblia y por medio de Jesucristo. Muy bien. Esa era la introducción de nuestra clase. Qué bueno que están aprendiendo. Saludamos a nuestra hermana Erika Carranza, que Dios le bendiga. Hermanos, hoy vamos a ver algunos textos y vamos a ir buscándolo. Primera de Corintios 3:9. Vamos a buscar Primera de Corintios 3:9, por favor. Y lo vamos a leer. Janito, Janito, acá estamos porque nosotros en el punto, la semana pasada quedamos en ver el punto 3, que es relacional. ¿Estos textos van relacionados al punto 3, a lo que es relacional, o es general? Aquí vamos a ver, aquí vamos a ver otra lección, pero eso de que Dios relacional lo voy a dar como tarea. Por eso no lo quise, no lo quise ver, porque son 3 puntos, son 3 versículos, entonces lo vamos a hacer como el sistema de devocional. Así que gracias por esa acotación, que es muy importante, porque veo que está pendiente de la clase. Pero no podemos atrasarnos porque son tres módulos los que nos quedan, entonces no puedo atrasarme porque vamos igual con J Kids y J Teens. Entonces no podemos ir desfasados. Así que gracias, tío Julio, por esa aclaración. Al final daré la tarea. Primera de Corintios 3:9. Vamos a buscar, por favor. Nuestra hermana Marisol escribió algo en el chat. Voy a leerlo mientras buscan Primera de Corintios 3:9. Escribió el versículo en el chat. Ah, muy bien. Dice la palabra del Señor. ¿Lo puede leer Mariel, por favor? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ya, este texto me gusta mucho porque deja en claro quiénes somos. Por eso el texto dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y al mismo tiempo, hermanos, eso es una verdad un poco fuerte. Porque yo puedo ser colaborador de mi jefe, yo puedo ser colaborador de algo en específico, pero ser colaborador de Dios, ¿qué voy a colaborar yo con Dios? Mis pecados es lo único que yo puedo colaborar con Dios. Entonces eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Miren el otro texto, que es 2 de Corintios 6, 2 de Corintios 6:1. 2 de Corintios 6:1. Ya vamos a analizar el texto que buscamos recién. 2 de Corintios 6:1. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. 2 de Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Gracias, Marisol, por ir enviándolo. Eso nos ayuda mucho. Hermanos, ¿por qué existe la iglesia? Tratemos de que nuestras opiniones sean bien breves para que no nos extendamos. Hermana Sandra, ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué está muteada, hermanita? Ahora sí. Maite, ¿por qué existe la iglesia? Porque la iglesia es nuestra casa. A ver, la iglesia es, primero que todo, la esposa de nuestro Señor. Es donde se reúne la comunidad, que somos todos los hermanos en Cristo. Ya, amén. Muy bien, gracias. Hermano Fabio, ¿por qué existe la iglesia? Así en 20 segundos, 10 segundos, hermano Fabio. ¿Por qué existe la iglesia? A ver, el concepto mío propio, ¿no? Que Dios me lo bendiga. A ver, sí, puede decir su opinión. Puede decir su opinión, que ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Ya, la iglesia en concepto propio somos cada uno por testimonio propio. Ya. Y la iglesia la fundó nuestro Señor Jesucristo como líder y guía para que nosotros tratemos de hacer lo correcto. Entonces, pues yo digo que
La iglesia existe por misericordia, porque Dios nos ama tanto que nos tiene misericordia, y no que nosotros a veces la ignorancia, el ser bruto no entendemos. Él tiene tanta misericordia de nosotros, pero nosotros no entendemos. Amén. Entonces, Amén, hermano. Muchas gracias por ese comentario. Hermano Patricio Mora, ¿usted está ahí? ¿Nos escucha bien? Hermano Patricio Mora. Y mientras el hermano... Ahí está. Sí, sí. Bendiciones. Hola. Que Dios le bendiga. Hola. Buenos días. Buenos días, muchas bendiciones. Qué gusto tenerle aquí con nosotros en nuestra clase, hermano Patricio. Hermano Patricio, Gracias. ¿Por qué existe la iglesia según su opinión? Bueno, la iglesia existe, ¿no es cierto?, por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él la fundó, ¿no es cierto?, y la finalidad de la iglesia es que nos reunamos, ¿no es cierto?, todos los creyentes y podamos estar juntos, ¿cierto?, pendientes de las cosas del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces ya hemos ido viendo algunos conceptos. ¿Quién creó la iglesia? ¿Cuál es su propósito? Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar acerca de la comunidad de Dios. Vamos a hablar de la iglesia, que es muy importante cuando hablamos de las bases esenciales para nuestra fe. Es muy importante. Es muy, muy importante. Entonces, nosotros podemos decir que la iglesia existe y crece por la actividad de Dios en ella. No podemos decir que el autor de la iglesia es fulano, sangano, mengano. No, el autor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él edificó la iglesia y Él edifica la iglesia. Entonces voy a repetir, la iglesia existe y crece por la actividad de Dios en ella. Ahora, ese es un concepto general. Vamos a enfocarnos no tan solo en lo que es la iglesia como concepto, sino que cuál es nuestra misión y función en la iglesia. Es eso lo que quiero que veamos hoy, porque podríamos estar una clase entera viendo el concepto de iglesia, qué significa, la etimología, que es importante, pero no al tiempo y a que futuramente vamos a tener clases específicas de eso. Hoy vamos a ver y vamos a enfocarnos en cuál es nuestra labor que tenemos que cumplir en esta iglesia que es edificada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuál es el plan de trabajo de la iglesia. Nosotros debemos saber cuál es nuestra labor en la iglesia y la iglesia debe obedecer. Entonces, lo primero que me gustaría decir, algo que siempre decimos, yo soy la iglesia. ¿Se acuerdan que lo vimos en una de las clases? Cuando decimos yo soy la iglesia, eso está totalmente errado. Porque decir yo soy la iglesia es inclusive antibíblico, porque la iglesia se forma cuando somos todos. Cuando todos estamos en comunidad, entonces eso es la iglesia. ¿Y saben algunos conceptos de comunidad? Yo estuve buscando en el diccionario. Comunidad se puede definir como grupo de personas que viven en un lugar determinado. Por ejemplo, nosotros somos de la comunidad de Antofagasta, por decirlo así. Otra definición de comunidad: grupo de personas que se organizan en torno de valores y propósitos en común. Por ejemplo, la comunidad LGTBIQ y todas las letras que quieran, eso es una comunidad porque ellos se organizan en torno a los valores. Entonces, ¿qué hace a la iglesia diferente a ese concepto de comunidad que podemos encontrar en el diccionario? ¿Qué hace diferente? ¿Qué nos hace diferente como cuerpo a nosotros? Hermanos, este tema es fundamental, porque yo solamente veo Hechos 2. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2? ¿Alguien sabe lo que pasó en Hechos 2? Venía el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo, pero había algo en particular. Había algo en particular en Hechos 2.
¿Cómo estaban? Unánimes. Reunidos. Estaban unánimes. En conjunto, en coinonía, en comunión, hermanos. Amén. Hermanos, la iglesia, el fundamento de la iglesia es la comunidad. El problema está en que muchas veces nosotros no entendemos cuál es nuestra labor dentro de esta comunidad. Por eso, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y esta es pregunta de prueba, así que anótelo bien. ¿Cómo podemos definir la iglesia de Jesucristo? Como una comunidad que cree en los valores y en los propósitos de Dios que colocó en su palabra. Así lo podemos definir. Esto es pregunta de prueba, de repaso para que lo aprendan, porque nosotros no nos guiamos por una doctrina humana, no nos guiamos por un hombre, no nos guiamos por emociones. Nosotros creemos en los valores y en los propósitos que Dios colocó en su palabra. Por eso la semana pasada nosotros estudiamos que la forma en que Dios se revela a nosotros es por medio de su Hijo y de su palabra. Por eso nosotros cuando nos juntamos todos los domingos aprendemos de su palabra. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, mis hermanos. Como dice nuestro hermano Sanín, la cabeza es Cristo, solo Él y nadie más. Es así, Anito. Pastor. Sí, y lo importante también a entender, como tú lo decías recién, la diferencia que hay entre la iglesia y los otros grupos que se reúnen conforme quizás a una fe, a alguna propuesta, es que la iglesia, el fundador mismo de la iglesia es Jesucristo. Así es. Las otras son fundadas por hombres, con ideales, con cosas como tradiciones y cosas por el estilo. La iglesia está fundada por nuestro Señor Jesucristo en doctrina divina. Es palabra de Dios. Por ello es tan especial la iglesia y tiene una diferencia muy grande con todas las demás. Aún las iglesias islámicas tienen la doctrina de un hombre que murió y está sepultado y sus huesos se convirtieron en polvo. Pero la fundación de nuestra iglesia es por Jesucristo mismo, que Él murió y resucitó. O sea, el fundador de la iglesia está vivo. Amén. Amén. Gracias, pastor, por ese comentario que nos reafirma, hermanos. Miren, yo siempre trato de repetir esta frase de Charles Spurgeon, que es: dame a Cristo o no me des nada. Hermanos, saquemos a Cristo Jesús del medio y ya vamos a estar totalmente perdidos y equivocados. Él es el fundamento, Él es la roca, Él es el creador, el autor y consumador. Nuestra fe comienza en Él, nuestra fe se desarrolla en Él y nuestra fe termina en Él. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y esto es importante. Iglesia, no se olviden nunca de esto. Iglesia igual cuerpo de Cristo. Anótalo así. Iglesia igual. Y no podemos decir el cuerpo, porque como decía el pastor, ese cuerpo tiene un dueño y ese dueño está vivo y es Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque si nosotros decimos, no, la iglesia es el cuerpo, bueno, a lo mejor las otras comunidades también son un cuerpo, también tienen su organización. La diferencia es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, una comunidad que cree en los valores y en los propósitos de Dios, el cual Él colocó en las Sagradas Escrituras. Entonces, cada cristiano es una parte diferente de este cuerpo y cumple una función diferente dentro de este cuerpo. Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 27. 1 Corintios 12, del 12 al 27, y le voy a pedir a nuestro hermano Sanín, si puede buscarme Juan 6:39. Por favor, hermano Sanín. El primer texto es 1 Corintios 12, del 12 al 27, y el segundo texto es Juan 6:39, para que ya alguien lo tenga y podamos ir más rápido.
Tío Julio, ¿usted puede leer 1 Corintios 12, por favor? Amén. 1 Corintios 12, del 12 al 27. Ahí estoy buscando 2 Corintios, déme un segundito. 1 Corintios, tío Julio. Sí, primero. 12 del 12 al 27 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy? Esperen, me voy a sacar porque no veo mucho. Ahí sí. ¿Dónde quedé? En el 15. En el 15. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por qué no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor que el que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Gracias, tío Julio. ¿Qué podemos subrayar de este texto? Que deberíamos nosotros saberlo, entender lo que dice, comprender cuál es nuestra labor, de que cada cristiano es una parte de este cuerpo. La cabeza es Jesucristo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es parte de este cuerpo. Por eso no podemos ser parte del cuerpo de Cristo sin ser parte del cuerpo de Cristo. Suena como un trabalenguas, pero no se puede. ¿Qué es lo que queda fuera automáticamente? ¿Cuál pensamiento queda fuera cuando decimos, es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? No se puede. Automáticamente, si yo digo eso, estoy diciendo que no creo en lo que Jesucristo hizo. Cuando yo digo, no, es que yo quiero amar a Dios, pero no me quiero comprometer con el reino de Dios, con la iglesia. Yo no quiero ser parte del cuerpo. No se puede, porque si yo me saco la mano y yo dejo la mano ahí, la mano va a tener alguna función, va a poder realizar algo, la mano no va a poder hacer nada. Y por eso Jesucristo en cierta parte en Juan 15 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Ahí lo está explicando con otra metáfora, que es la de la vid con los pámpanos y las ramas, pero en cierto punto es lo mismo. Separados del cuerpo, separados del Señor, no podemos hacer nada. Por eso nuestra vida espiritual, yo siempre digo, la gente dice, no, es que yo busco a Dios en mi casa. Hermano, pero ¿por qué usted no se conecta? ¿Por qué usted no va a la iglesia? Hermana, ¿por qué usted no participa en una célula? Es que no me gusta, yo busco a Dios en mi casa. Y yo a la gente que tengo confianza le digo, mentiroso, no te creo.
Porque si tú dijeras que estás buscando a Dios, y si estás buscando a Dios realmente, íntimamente, como consecuencia innata, tú querrías estar con la iglesia. Tú querrías estar con los hermanos en la fe. Tú estarías desesperado por alimentarte de la palabra. Entonces el enemigo es muy astuto, hermanos. Hay muchos cristianos que quieren ser iglesia, quieren ser cuerpo, pero sin la cabeza. Y no podemos, no se puede. Por eso este tema es tan importante. Cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo y de su fundador, que es nuestro Señor Jesucristo. Tío Julio. Yo creo que es muy importante lo que estamos aprendiendo, porque muchos hermanos o muchas personas se van a acostumbrar a vivir en los tiempos que estamos viviendo hoy prácticamente, porque ahora está muy de moda eso, la iglesia en casa. Entonces, después cuando pase esto, la pandemia, y pase todo este confinamiento y todo volvamos a la realidad, muchos hermanos o muchas personas van a seguir estando en este mismo estado. Decían, no, si yo me acostumbré a estar acá y para mí es mucho más cómodo, si yo siento igual la presencia del Señor estando en casa, no necesito ir a la iglesia, porque que está demostrado que cuando tuvo el tema de la pandemia, yo busqué al Señor en la casa, digamos. Me conecté a ciertos módulos, a ciertos cultos, digamos, pero para mí no es necesario ir a la iglesia. Y ese es una herramienta que Satanás puede tener contra los hijos de Dios, en ¿cómo se llama? En tener esa comodidad o esa pasividad que estamos experimentando ahora en no ir a la iglesia, pero por un tema de confinamiento. Pero después, cuando pase todo esto, todos los hermanos deberíamos congregarnos en el templo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero quizás Satanás puede metérselo, hermano, y decir, no, ¿para qué vas a ir si estuviste un año conectado en el computador, si estuviste un año conectado ahí por Zoom o qué sé yo, por Facebook, ¿para qué vas a ir para allá? Y eso es muy importante tenerlo claro, que una vez cuando termine todo este esquema, todos los hijos de Dios vamos a tener que reunirnos como antes de la pandemia. Así es, tío Julio, y es importante, y por eso nosotros tenemos que comprender cuál es nuestra función, porque va mucho más allá a lo mejor de la comodidad o de un templo. Esto también es otra frase que pueden anotar. La iglesia son personas, no es un lugar, no es un edificio. La iglesia son las personas, la iglesia somos nosotros cuando estamos conectados con el cuerpo. Entonces, lo que dice el tío Julio es fundamental, porque en este tiempo de pandemia dejó en evidencia qué cosa, de que muchas personas no están entendiendo cuál es su labor en el cuerpo de Cristo. Y esa es la pregunta que quiero hacer y que vamos a leer en el texto. ¿Cuál es nuestra función entonces? Recuerden de que no nos estamos enfocando tan solo en lo que es la iglesia, sino que cuál es nuestra labor. Porque ya, amén, la iglesia es esta comunidad que está fundada por Jesucristo, que sigue sus principios que Él dejó en la palabra. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio. La iglesia es parte de un proyecto de Dios, y yo soy parte de ese proyecto, soy parte del cuerpo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la pregunta y que trataremos de responder en esta clase. Juan 6:39, hermano Sanín, ¿lo puede leer, por favor? Al tiro. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que en todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. ¿Qué podemos ver en este texto? La misión que tenía nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, como decía nuestro pastor, no fue fundada por ideales humanos. La iglesia no fue fundada por emociones mundanas. Esto es un plan divino, mis hermanos. Y la iglesia cumple la voluntad de Dios. La iglesia cumple esa voluntad de Dios, que es rescatar y cuidar las almas que fueron entregadas por Él a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la función de la iglesia, y la iglesia debe cumplir ese mandato, mis hermanos. Entonces vamos a ver 3 direcciones de la iglesia.
3 direcciones de la iglesia. Primera dirección es hacia arriba, hacia Dios. Vamos a ver 3 direcciones de la iglesia. La primera dirección de la iglesia es hacia Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve esa dirección hacia Dios? Ok, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y tenemos 3 direcciones que cumplen nuestro propósito. El primer propósito es para arriba, hacia Dios. ¿Por qué creen ustedes? ¿Para qué? Para tener comunidad con Él, una relación íntima. Ya, ok, y esa relación íntima va, ¿cómo la manifestamos? ¿Por medio de qué? ¿Fuimos creados para qué? Para adorar. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera acotar a eso? Bien, Luchín, gracias. Para alabanza de su gloria. Ya, acuérdense de la clase, ¿por qué adoramos a Dios? ¡Vamos! Él es soberano. Claro. Cuando nosotros hablamos del propósito, tenemos que mirar hacia arriba, tenemos que mirar hacia Dios para darle la honra, la alabanza y la gloria. Hermanos, la tarea principal de la iglesia es hacia Dios mismo. Somos creados para glorificar a Dios. Y nosotros, como iglesia, nosotros también tenemos ese propósito, hermanos, de dar honra y gloria a Dios. Por eso le llamamos culto de celebración, culto de exaltación. Glorificamos a Dios por medio de la palabra, por medio de la alabanza, por medio de cumplir el mandato. Miren lo que dice el libro de Segunda de Tesalonicenses 1:10, si lo pueden buscar, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Entonces, estamos viendo que la primera dirección de la iglesia es esa a Dios, para darle alabanza y gloria. Toda la Biblia, hermanos, desde el pueblo de Israel hasta la visión de Apocalipsis de la iglesia, tiene alabanza, adoración, glorificación colectiva, unida. Y es una expresión que es muy, pero muy importante para nosotros, la alabanza. Segunda de Tesalonicenses 1:10. El que lo encuentre lo puede leer, por favor. Amén, hermanita. Amén. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeren, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. ¿Y el versículo 12 lo puede leer, hermanita? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este texto me gusta porque habla que el día que Jesucristo venga para ser glorificado en medio de sus santos, admirados por todos los que hemos creído. Dice el versículo 12, de modo que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de nosotros. Hermanos, glorificar a Dios es mucho más que cantar. Ya vimos eso. Es mucho más que colocar una alabanza y cantar. ¿Cómo podemos glorificar a Dios y adorar a Dios? Hermana Karina. ¿Cómo decir? Al tiro te pregunto, Luchín. Hermana Karina. Como iglesia, como cuerpo, ¿cómo podemos alabar a Dios y glorificar a Dios? En una palabra. En una palabra. ¿Cómo? Sirviendo. Ya, muy bien. ¿Ve que sirvió eso? Porque era una de las formas. Nuestro servicio, nuestra obediencia al Señor es una forma en que nosotros lo adoramos. Cuando nosotros le entregamos todas las áreas de nuestra vida, hermanos, y nosotros comenzamos a servir a la iglesia, nosotros estamos dándole honra y gloria al Señor. Llevando fruto, dice Marisol, amén, cumpliendo la gran comisión. ¿Quién más iba? Luchín, ¿ibas a decir algo? Yo pensé que era como decir cosas buenas de Dios, no sé si es como una forma de adorar o algo así. Sí, claro, porque esas cosas buenas tú se las dices a los demás y eso es predicar. Eso es lo que debemos hacer, es dar la buena noticia, hablar a los demás de nuestro Señor. Miren, alguien nos ha dicho algo muy importante, que fueron los primeros 3 versículos que estudiamos en los devocionales.
Se nos olvida mucho esta área, es como un área que la tenemos muy... Los diezmos y las primicias. Así es, hermanos, también eso es muy importante, porque la iglesia se mantiene ¿de qué? ¿De aire? La iglesia, ¿quién edifica la iglesia? Es el Señor, amén. Pero estamos en un mundo terrenal, hay que pagar las cuentas de luz, hay que pagar las cuentas del agua, hay que pagar el internet, hay que ayudar a los hermanos. Y por eso es un área que yo digo que no es que la ignoremos, pero la olvidamos. Por eso yo puse 3 versículos que hablaran de eso. Porque, hermanos, nosotros glorificamos a Dios con nuestros bienes. Y no es algo que se me ocurrió a mí o que yo me confabulé con el pastor para sacarle plata a ustedes. Hermanos, no es eso. Es bíblico. ¿Qué fue lo que pasó cuando se convirtieron 3.000 personas por la predicación de Pedro? ¿Qué fue lo que pasó con esa comunidad? ¿Qué fue lo que hicieron? Donaron sus pertenencias. Así es, gracias hermano Patricio y Marco. Donaron sus pertenencias, las vendieron para vivir en comunidad. Hermanos, a veces nos olvidamos que debemos glorificar a Dios con nuestros bienes. ¿Y saben por qué? A ver, ¿quién me dé esta respuesta? Se gana un aplauso. ¿Por qué debemos glorificar a Dios con nuestros bienes? ¿Por qué? Lo aprendimos también. Vamos, no me decepciones. Porque son de Dios y nosotros solamente los administramos. Muy bien, hermano Patricio, se ganó el aplauso, porque todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Sí, tío Julio, vaya nomás, tranquilo, yo estoy grabando la clase y yo la voy a subir, tranquilito. Hermanos, todo proviene de Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de Dios y debe contribuir para dar gloria a Dios. Por eso yo le digo, si usted no está ofrendando, si usted no está diezmando, hágalo. Hágalo, porque es una forma de obedecer a Dios, mis hermanos. Y el decir, no, que estamos en la pandemia, existe la bendita transferencia de teléfono, que uno puede hacerlo, aunque sean 10 pesos, 1.000 pesos, eso no importa. Aquí no estamos hablando de valor, no me malinterprete. Estamos hablando de la actitud. Entonces, ¿se dan cuenta que alabar a Dios es mucho más que cantar? Porque supongamos que aquí hay, no sé, 17 personas y todos decimos somos el cuerpo de Cristo, pero no glorificamos a Dios con nuestros bienes. ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a construir una iglesia sólida que ayude, que vaya en pos del necesitado? No se puede. No se puede. ¿Cómo vamos a construir una iglesia si la responsabilidad solo cae en el pastor? El pastor siempre nos contaba que a sus inicios él siempre decía que él era como el chico, ¿cómo se llama este circo? El circo chamorro, era el que estaba en la puerta, era el que predicaba, era el que dirigía, era el que cantaba. ¿Será que así puede ser la iglesia? No se puede. La iglesia, por eso lo que decía nuestra hermana Karina era muy importante, es el servicio. ¿Puedes servir a Dios? Claro que puedes servir. ¿Tienes un llamado? Claro que lo tienes. Comienza a hacerlo. Miren lo que dice Isaías. No, vamos a leer Mateo 5:16. No lo busquen, solo anótenlo. Mateo 5:16, yo lo leeré. Hagan brillar su... No, lo voy a leer aquí mejor. Lo voy a leer aquí mejor porque así leo los otros versículos también. Porque tengo solamente ese. Mateo 5:16. Mateo, aquí lo tengo. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿las buenas obras son importantes? Claro que sí. Como decía Luchín, hablarle de Dios a los otros, y como decía nuestra hermana Ginita, que nuestras acciones puedan hablar más que nuestras palabras. Hermanos, nosotros debemos en este tiempo de pandemia estar atentos a las necesidades. Nuestra ciudad tiene necesidad. Nuestro hermano, nuestra congregación tienen necesidad.
¿Quién de ustedes ha parado el día 30 a hablarle a nuestra hermana Jocelyn para entregar sus primicias? Si así lo ha hecho, amén, continúe de esa manera. Pero si se le ha pasado por alto el entregar sus primicias y tal vez usted dice, wow, han pasado 2, 3 meses, entonces miremos hacia Dios y adorémosles y glorifiquémosles. Porque el propósito de la iglesia, el primer propósito es mirar hacia Dios. ¿Cómo? Adorándole, sirviéndole, adorándole con nuestros bienes y brillando hacia las personas con nuestras buenas obras. Amén. Vamos a ver la segunda dirección. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta, algo? Nos quedan 10 minutos de clase. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pastor Sergio, ¿puede repetir el versículo de Mateo? Mateo 5:16. Mateo 5:16. Entonces, la primera dirección es hacia Dios. Amén. Para que la iglesia le glorifica, le alaba y le adora. ¿Cómo? Con nuestro servicio, con nuestros bienes, brillando con buenas obras que glorifican al Padre. Esa es la clave. No es lo que nosotros hacemos. No es que Dios necesite de que nosotros lo dejemos bien, sino que esa buena obra glorifica a nuestro Señor. Entonces, la primera dirección es hacia Dios. La segunda dirección es hacia ella misma. La iglesia tiene que mirar hacia ella misma. ¿Por qué? Si miramos para arriba, es porque hay que mirar a Dios, darle honra y gloria. ¿Por qué tiene que mirar hacia ella misma? Alguien que pueda opinar así en breves segundos. Hermana Tania, ¿qué piensa usted? ¿Por qué decimos que la iglesia tiene que mirar hacia sí misma, hacia ella misma? No la escuchamos, hermana Tania. Tiene que activar, ahora sí. Sí, un minuto que no, es un poquito lento. ¿Por qué la iglesia debe mirar hacia sí misma? Claro. A ver. Bueno, yo recién lo que estaba tratando de entender, la verdad es que me complica un poco, no sabría explicarlo. Tranquila, no se preocupe, no se preocupe. La idea ¿El amor es que, entre hermanos? ¿vale? ¿El amor entre los hermanos? Ya, ok, el amor entre los hermanos, tía Ginita. Sí, bueno, la palabra nos dice en varias partes, donde dice que lo primero, nuestra primera forma de hacer buenas obras es con los hermanos en la fe. Entonces, a los que primero tenemos que tener comunión, ayudar y sobrellevar es a los hermanos de la fe. Eso nos dice en varias partes de la Biblia. Amén, muchas gracias. En el chat también nuestros hermanos están escribiendo, dice, para entregar el mensaje, porque es la forma de sanar y así entregar el mensaje, para alimentarse de la palabra y compartir la adoración y la comunión. Muy bien, todas esas respuestas las vamos a definir en 2 palabras. Recuerden, la primera dirección de la iglesia es hacia Dios para darle alabanza y gloria. La segunda dirección de la iglesia es hacia ella misma para edificación y discipulado. Edificación y discipulado, porque ¿de qué sirve? Miren, yo pienso en Jesucristo caminando, viendo una higuera, tomando ese fruto, y ¿qué fue lo que, queriendo tomar un fruto, y qué fue lo que pasó? No había fruto. ¿De qué sirve, hermanos, una iglesia sin fruto? Si la Biblia dice, volviendo a Juan 15, que es maravilloso, si no lo han leído, léalo, que es para los discípulos, cuando dice, el que está en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. ¿Este lleva qué cosa? Mucho fruto. No es fruto, mucho fruto. Y ese es un detalle muy crucial e importante, porque la Biblia va así, fruto, más fruto, mucho fruto. Hay una consecuencia de ser parte del cuerpo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la edificación y del discipulado, tenemos que saber que la iglesia tiene la tarea
de ayudar el discipulado, el crecimiento espiritual de todos. Y nosotros debemos crecer con eso. Nuestra iglesia lo está haciendo. Oh, claro que sí. Yo no conozco ninguna otra iglesia que esté orando todos los días a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. Yo no conozco otra iglesia que tenga también su escuela dominical, sus cultos de jóvenes, sus cultos de predicación. Hay iglesias que solo están haciendo un culto en la semana, hermanos. Y claro, ellos tienen sus problemas y tienen sus complicaciones, pero debemos darle gloria al Señor por nuestra congregación, que da las herramientas para que nosotros podamos crecer y edificarnos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces somos nosotros que queremos ser parte del cuerpo de Cristo sin ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, Efesios 4, 11 y 16, lo voy a leer yo. Efesios 4, 11 y 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4, 11 y 16. Dice así el versículo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, aquí está dando el propósito, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, si usted es parte de la congregación, usted tiene que dar fruto. Es inverosímil creer que un cristiano no lleve fruto. Es una cosa ilógica. Quiero que ustedes reflexionen. ¿Cuál es el fruto de mi vida? ¿A cuántas almas le he predicado? ¿Estoy creciendo en la palabra? ¿Estoy creciendo en el conocimiento de la verdad? ¿Estoy sirviendo con mis dones y talentos? ¿Estoy ayudando a otros débiles en la fe? Hermanos, un cristiano verdadero discipula a otros. Un cristiano verdadero lleva fruto. Un cristiano verdadero entiende cuál es su misión, que ya la vimos. Continúa diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y es eso lo que pasa muchas veces con nosotros. Somos niños, ya requiriendo alimento sólido, fuerte, aún somos niños que necesitamos leche espiritual. Pero la idea, mis hermanos, es que en este discipulado, por eso la semana pasada que ustedes hayan hecho sus devocionales, fue una forma de darle gloria al Señor y de comprometerse. Y por eso al finalizar esta clase yo voy a explicar una forma de cómo vamos a hacer nuestros devocionales, que no es algo para agradarme a mí o al pastor, es algo que te va a ayudar a ti, es algo que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Te vas a mantener firme, sólido en la fe. El enemigo va a venir con corrientes para tratar de deshabilitar tu fe, de que dudes, de que haya incredulidad en tu corazón. Por eso debes estar firme en la palabra. Continúa diciendo el texto en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Jesucristo, no se olviden nunca de eso. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, nosotros debemos cumplir el propósito de la iglesia, que es el crecimiento, el discipulado, el fruto, la edificación. Nosotros debemos evangelizar. Por eso en este punto es donde entra el evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús a los demás?
eso va a dejar en evidencia. A mí no me afecta en nada. Al pastor no le afecta en nada. Sino que eso deje en evidencia nuestra relación con Dios. Supongamos que yo digo, yo estoy fitness, hermanos. Yo estoy fitness. Yo hace 2 años que estoy fitness yendo al gimnasio. Pero ustedes me ven cada vez más gordo, aunque igual estoy más flaco. Pero cada vez más gordo, más gordo, más gordo, más gordo. ¿Qué es lo que está diciendo mi cuerpo de lo que yo estoy diciendo? Si yo digo que una contradicción. Hay una contradicción. No entrega el testimonio. Claro, oye, espérate un poquito. ¿Cómo tú estás diciendo que estás yendo al gimnasio? Ya, ok. Pero mírate tu cuerpo. Hermanos, no nos engañemos. El Señor sabe qué estamos haciendo por Él. Y nosotros debemos ayudar a otros para que puedan conocer al Señor. Nosotros como iglesia debemos edificarnos. Por eso en la oración de la mañana deberíamos estar todos conectados. Todos, sin excepción de nadie. Por eso en las células debemos ayudarnos mutuamente. Por eso aquí en la escuela dominical deberíamos haber más de 20 personas. Que gloria al Señor por ustedes, hermanos. Pero deberían haber muchos más. De nada sirve, hermanos, de nada sirve querer ser una mano sola o un pie solo. No se puede. No se puede, hermanos. No se puede. Somos parte del cuerpo y nosotros debemos discipular a los demás. Debemos hablar de la verdad. Debemos predicar a otros. La hermanita Isabel tiene un testimonio maravilloso. Hermana Isabel, ¿sabe lo que le sugiero? Tome su teléfono y grabe su testimonio y súbala a las redes sociales. Usted puede tomar su teléfono y decir, mire, yo estaba así, y si tú estás pasando por coronavirus, puedes creer el milagro, bla, bla, y súbala a las redes sociales. Y usted va a ver cómo el Señor va a mandar ese video a las personas que tienen que verlo. A lo mejor no lo suba a su Facebook, mándelo por WhatsApp, y nosotros nos vamos a encargar de replicarlo. Por eso, todas las células, los que son líderes de células, tienen que tener un llamado de salvación. Hermanos, cada célula debe tener un llamado de salvación, porque de nada sirve que lleguen gente, como yo les llamo, reciclados, si es que no estamos generando nuevos discípulos. Si alguna de las células no lo está haciendo, nuestro pastor siempre nos ha enseñado la silla vacía. Oren por la silla vacía. Oren todas las semanas, ahora no por una silla, pero a lo mejor por la cámara vacía. Oren por las personas que no conocen a Cristo, porque nosotros como iglesia debemos cumplir esa tarea. Y el último. Entonces, la primera dirección de la iglesia es hacia Dios para darle alabanza y gloria. La segunda dirección es a nosotros mismos, hacia la iglesia misma, para edificación y discipulado. Y la última dirección es hacia el mundo, hacia afuera. ¿Para qué? ¿Por qué la iglesia tiene que mirar hacia afuera también? ¿Hay alguien que lo dijo ahí? Para ¿Alguien dijo predicar. la palabra con T? La palabra con T. Testimonio. Testimonio. Muy bien. Muy bien, hermano Patricio, y creo que Fanny lo dijo. Por testimonio. Testimonio y extensión. Ese es el propósito cuando miramos hacia afuera. Testimonio y extensión. Entonces, este propósito y obra tiene que ver con la relación de la iglesia con el mundo. La iglesia ha sido llamada para hacer luz y la sal en el mundo. Por eso tenemos que mirar para afuera. ¿Cuál es el problema? De que estas 3 formas o estas 3 miradas o 3 propósitos crean un equilibrio. Miramos hacia Dios, miramos hacia nosotros mismos y miramos hacia afuera. Tiene que haber un equilibrio, porque eso es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en las células, que yo creo que, amén, hay buena palabra, hay buen discipulado, pero es solamente para nosotros mismos. ¿Entonces se está cumpliendo el propósito? No, porque nosotros fuimos llamados a ser la sal, la luz del mundo. Fuimos llamados a brillar hacia afuera.
Eso está en Mateo 5, del 14 al 16. Fuimos llamados a ser como un faro que refleja el resplandor de Cristo. ¿Quién es la luz verdadera? La luz del mundo. Nosotros brillamos, amén. Pero nosotros brillamos, ¿por qué? Buena pregunta. ¿Por qué nosotros brillamos? Alguien que me responda, se gana un fuerte aplauso. ¿Por qué nosotros brillamos? ¿Por qué nosotros brillamos? Por la presencia de Cristo. Porque Cristo vive en mí. Exacto. Ya, porque Cristo vive en mí. Pero, amén, pero no es la respuesta que quiero. Nosotros brillamos porque somos luz, porque somos luz. Ya voy a replantearlo. Cuando nosotros predicamos, ¿por qué brillamos al predicar? ¿Por la luz de qué cosa? Del Espíritu Santo. Entregamos Amén. la palabra de Dios. Por la luz del Evangelio. Nosotros brillamos por la luz del Evangelio. ¿Sabes cuándo vamos a empezar a cumplir ese propósito de ser luz? Cuando abramos nuestra boca y prediquemos a otros. Hermanos, la iglesia tiene ese fin, la iglesia tiene ese propósito y mucho más nuestra iglesia que se llama la Gran Comisión. Si yo pudiese definir la misión de nuestra iglesia, sería una iglesia que glorifica a Dios por medio de la Gran Comisión. Hermanos, cuando nosotros hablamos a otros, cuando nosotros predicamos a otros, cuando nosotros traemos a otros, consolidamos a otros, cuando nosotros entregamos ese glorioso evangelio, estamos brillando y esa luz, como dije, es como un faro que refleja a Cristo Jesús. Nosotros debemos causar transformación en el mundo. Nosotros debemos ser la sal y la luz del mundo. Y esto no es algo que se me ocurrió a mí, fue Jesucristo quien nos encomendó la tarea de la Gran Comisión. Mateo 28, 19, por tanto, id y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Aquí nosotros vemos el propósito del discipulado, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he dicho, y es que estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Ese texto deberíamos saberlo de memoria, porque es nuestra razón de ser. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a leer 2 textos más que quiero que podamos usar para finalizar. Y va a ser el texto de Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Poder cuando haya venido sobre nosotros. Hechos 1:8, si alguien lo tiene o alguien se lo sabe que pueda decirlo. Amén. Amén. Sí, ¿puede leerlo, por favor? Pero si recibiereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hermanos, ahí comenzó la iglesia. Ese es el comienzo de la iglesia. Hermanos, es el Espíritu Santo quien va con nosotros. Es Cristo la cabeza, mis hermanos. Nuestro propósito como cuerpo de Cristo, nuestra labor, nuestra tarea es primero glorificar a Dios, honrándole, dándole honra, dándole alabanza. Segundo, edificándonos a nosotros mismos por medio del discipulado, por las herramientas que la iglesia da. Y segundo, mirando para afuera. Si usted lleva más de 2 años siendo cristiano y no ha ganado ningún alma, replantee su cristianismo. Si usted lleva más de 10 años y no ha ganado ningún alma, replantee su cristianismo. Yo no le estoy juzgando ni diciendo que usted no es cristiano, pero replantéeselo. Porque si fuéramos esa higuera y Jesucristo pasara por nuestro lado y quisiera encontrar un fruto, claro, vería hojas frondosas, hojas bonitas, pero el fruto es algo que sí o sí debemos dar. ¿Cómo damos fruto? Bueno, lo aprenderemos en las siguientes clases. Les animo, mis hermanos, a 3 cosas y con esto termino. Les animo a que amen a Dios por sobre todas las cosas. Ama al Señor por sobre todas las cosas. Coloca a Dios como único en tu vida. Les animo, a mis hermanos, a que podamos tener comunión los unos con los otros,
Por eso la Biblia dice que en el día que Pedro predicó se convirtieron 3.000, empezaron a vender todo y a vivir en comunidad. Y la tercera cosa que quiero recomendarte es sirve al Señor. Por eso también la Biblia dice que la religión pura es cuidar de los huérfanos, de las viudas, no dejarnos corromper por el mundo. Hermanos, hagamos el bien para los de la casa del Señor, para nuestros hermanos. Mira quién está de tu lado. Mira quién está de tu lado aquí en Zoom. Y esta persona que está de tu lado es tu hermano en Cristo. Somos parte del cuerpo. Por eso en la semana, llama a alguien, manda un mensaje. Ahora faltaron algunos, pregúntales por qué no se han conectado. De nada sirve, mis hermanos, que vivamos una fe individual. No se puede. Somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a finalizar.